Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Vamos a continuar con nuestro capítulo de trastornos hemodinámicos, enfermedad tromboembólica y shock, que corresponde a la primera parte de patología cardiovascular que está incluido para su temario, ¿sale? Bueno, habíamos dejado ahí unas tareitas para participar, porque como que el sábado no había mucha energía, ¿verdad? Entonces dejamos unas tareitas para participar, para que ya vayan compartiendo con nosotros de lo que pudieron leer de estas pequeñas tareas, vayan abriendo su cámara para tomar la asistencia. Por favor. Síndrome de antifosfolípidos. Amor, abre tu cámara. Está abierto. ¿Dónde? Ya está abierto. Modelo 1, batate. Ah, sí, ya está. Bueno, ¿quién tenía estas pequeñas tareas que asignamos que tenían que ver con nuestro capítulo? A ver, Emanuel. Adelante, Emanuel. ¿Yo primero, doctora? Sí, si quieres. ¿Quién más lo tenía? Ana Karen. Bueno, un segundo. Por ahí teníamos algo de antifosfolípidos, de cáncer de páncreas. ¿Quién quiere empezar? Yo no quiero. Si quiere yo, doctora. Adelante, después Ana Karen y la otra la tenía creo Ana Montserrat, que fueron las manitas levantadas, ¿vale? ¿Qué pasó, Ana Karen? Dejaste tu manita arriba. Ay, perdón. Ok, bueno, entonces adelante, Emanuel. Sí, doctora. ¿Sí se ve? Sí, ya te vemos ahí. Bueno, a mí me tocó el síndrome de anticuerpos por antifosfolípidos o SAF. Ok. Usted dijo que no necesariamente tenía que ser presentación, pero quise hacerla. Adelante. Es como ustedes gusten para inspirarse. Ok. Pues el síndrome de anticuerpos por antifosfolípidos es una enfermedad autoinmune que está caracterizada por trombosis arterial venosa o microvascular. Tiene una morbilidad obstétrica y está asociada a la presencia persistente de anticuerpos antifosfolípidos. Estos son los anticuerpos que se dirigen... Bueno, estos son los que se unen contra las proteínas a los fosfolípidos, pero principalmente es el beta-2 glicoproteína 1. Aunque no atacan directamente a los fosfolípidos, es una de las causas adquiridas más importantes del estado de hipercoagulabilidad. Su epidemia es de 3 a 5 mujeres por cada hombre, o sea, es más común en las mujeres, se da en las mujeres, de edad media de 30 a 50, se presenta de 1 al 5% de la población general, del 10 al 15% con pacientes con trombosis y hasta en un 30 o 40% en pacientes con lupus. Se clasifica en SAF primario, que es sin enfermedad autoinmune asociada, en SAP secundario, que está asociado al lupus o otras enfermedades autoinmunes, y el catastrófico, que es el más, bueno, con mayor mortalidad. Es una forma grave y rara, y es trombosis multiorgánica rápida, puede dar trombosis multiorgánica o rara, eso, y tiene una mortalidad alta. Como ya había dicho, el principal anticuerpo, o sea, son estos tres, pero el principal es el anti-B2 glicoproteína 1, o bueno, es el que más. El mecanismo, aquí está, bueno, o sea, aquí, el B2-GPI se une a una superficie con fosfolípidos negativos, cambia su conformación, que expone los epítopos inmunogénicos, y los anticuerpos se unen a los B2-GPI, que esto lo que hace es, bueno, provoca la activación endotelial, una activación plaquetaria, activa los monocitos y los neutrófilos, y activa el complemento y expresa el factor tisular. El resultado final pues, es una trombosis más una inflamación. Además que inhibe la proteína C reactiva, que pues como sabemos es cuando se están destruyendo los trombos. Disminuyen fibrinólisis y reducen anticoagulantes naturales. Las manifestaciones clínicas están las trombóticas, que pueden afectar a cualquier vaso.
Están las venosas como la trombosis venosa profunda, que es la más frecuente, o la tromboembolia pulmonar. Las arteriales, que es como el evento vascular cerebral, o el EVC. Los infartos agudos al miocardio, o la isquemia periférica. Y los microvasculares, como la nefropatía por SAF, lívido reticularis o microangiopatía trombótica. Y las manifestaciones obstétricas, que es lo que les había dicho, que es muy importante para más de 3 abortos espontáneos de antes de la semana 10, una muerte fetal de más de 10 semanas, parto prematuro. Creo que esto lo explico mejor después, si no me recuerdo. Que bueno, el mecanismo es la trombosis placentaria, las alteraciones del trofoblasto y activación del complemento. Aquí están los criterios diagnósticos. Esto, si no mal recuerdo, no me acuerdo bien la clasificación, pero es del 2024, que fue la más reciente que encontré, pero no me acuerdo cómo se llamaban. Y el criterio tiene que ser un criterio clínico más un criterio analítico. O bueno, aquí, perdón, ese es de entrada, pero para diagnosticar SAF tiene que ser 3 clínicos y 3 de laboratorio, pues, o analíticos. Aquí están los criterios clínicos como macrovasculares venosos, macrovasculares arteriales, microvasculares, obstétricos, afectaciones valvulares cardíacas o hematológicos. Y pues los de laboratorio o analíticos. ¿Los digo, doctora, o no? No, pues aquí podemos verlos en la tablita, si se fijan, es algo que no es puramente, pues para mí, ¿no? O sea, realmente es, si bien yo puedo ver ejemplo, ahorita vamos a ver con los trombos y demás cambios morfológicos, podría haber una biopsia renal, podría haber el producto de un aborto, pero realmente si se fijan, la mayoría de estos criterios están de la parte clínica, o sea, no es como que voy a mandar una biopsia para ver si tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Es lo importante de estos criterios, si se fijan. Entonces, yo creo que se los vas a pasar a tus compañeros, ¿verdad? Para que los puedan revisar con calmita. Sí, okay. ¿Sale? Bueno, seguimos. Estos son los criterios de la GPC. ¿Cómo se diagnostica? ¿Qué es trombosis previa? De la guía. Luego está la estratificación del riesgo, que un alto riesgo es un triple positivo de... ¿qué es? Esto no me acuerdo qué es. LA más ACL más el anticuerpo B2. ¿De anticoagulante lúpico? Anticuerpos cardelpina, es eso, es. Antibeta 2 GPI, que fue el que nos dijiste. Perdón. Entonces, que son las pruebas analíticas. Sí. Títulos altos persistentes o antecedentes de trombosis y una mayor recurrencia trombótica. Hay 5 tipos del SAF. El trombótico, que de primera línea es su tratamiento, se dan anticoagulantes con antagonistas de vitamina K como la warfarina. Según la razón normalizada internacional, el objetivo es que que haya de 2 a 3 en venoso y 3 a 4 en arterial. Y los anticoagulantes orales directos, que no se recomiendan en altos riesgos o en triple positivo. El SAF obstétrico, que su tratamiento estándar son la aspirina a dosis bajas, la heparina de bajo peso molecular y reduce la pérdida fetal significativa. El SAF catastrófico, que es la que decía que es urgente o es una urgencia médica. Su tratamiento combinado es anticoagulantes, corticoides, plasmaferesis e inmunoglobulinas intravenosas. El SAF sin trombosis, que solo es de anticuerpos, es aspirina profiláctica en pacientes de alto riesgo. Y los casos refractarios, que se le puede dar, se le añade hidroxicloroquina, rituximab o inhibidores del complemento, que aún está en investigación para saber si ayuda. El SAF catastrófico, su mortalidad es del 30 al 50% y se caracteriza por la trombosis, se caracteriza por trombosis multiorgánica simultánea, porque lleva una falla renal, una falla pulmonar o neurológica, o las 3. Y sus desencadenantes puede ser infección, una cirugía previa o suspensión de anticoagulantes. Y aquí, doctora, les soy sincero, nomás leí un artículo y los demás ya me dio flojera. Pero es que no le entendía las imágenes, no, la verdad no supe. Este es de biopsia renal.
Ajá, no supe Es que dónde, no la te verdad, dónde preocupes. estaba el trombo. Puse varias imágenes, pero la verdad, no sé dónde está el trombo, no Es que la... no puedes compartir el puntero, ¿verdad? No. A ver, espérame. Creo que es Espérame. esto, ¿no? Si Voy a no... solicitarte el control. Ah, sí. Ajá. ¿Qué dice? Ah, voy. Mm, No sé, yo te lo pedí así como que me sí. dejara entrar. Porque dice que tengo que dar permiso, creo que ya, ¿no? ¿Sí, no? A ver, ¿Me puede volver a ¿es mi solicitar? puntero? No. No, dice que según yo tengo el control, pero no sale mi puntero. Bueno, hay unos vasos chiquitos, creo que por ahí andabas en uno. Este, ¿no? Aquí hay ese, ajá, Ajá. arriba, arriba, Este. arriba. Lo que tú ves ahí chiquito que parece como bolitas, eso es tiroidización de los túbulos, se simplifican. Los túbulos normales son los que tienen como núcleos, que están del otro lado. ¿Vale? Entonces eso es un riñón que ya tiene tiroidización. Arriba, en esa donde está la flecha, bueno, yo veo mi flecha, pero casi hasta arriba, por donde anda el glomérulo volado, ese es un vaso, ese no tiene trombo. Entonces ese es como una arteriolita. El de abajo también es un vasito y ahí tiene un trombo. Este. Entonces ahí tenemos varios. ¿Sale? Entonces, a lo mejor lo que querían ejemplificar es que hay trombosis reciente y antigua y que este riñón se ve con tiroidización de los túbulos y nefritis intersticial, que son dos datos de cronicidad en las entidades que afectan al riñón. O sea, eso no pasa en un riñón que no ha tenido un daño repetitivo. Probablemente es lo que nos están ahí tratando de ilustrar a través de esta fotografía. A ver, échanos la otra Sí. que sigue. No sé. Esta también. Esta era de un Ah, artículo, pero la esta. verdad. Esta es un artículo, lo que te están ilustrando son las vellosidades. Entonces son vellosidades de la placenta. Estas vellosidades, si se fijan, aparecen como si estuvieran simplificadas y algunas de ellas, donde están todas las flechas, esos son trombos, ¿sale? Entonces ahí está el depósito de fibrina, ¿sale? Eso rosita que se ve ahí. Este síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es algo que tienen que sospechar ustedes en sus pacientes cuando han tenido abortos de repetición y que venía en esta tablita de los criterios. ¿Sale? Acuérdense que si bien aquí no nos dedicamos como a la parte de tratamiento y eso, pero sí lo vamos a hacer con correlación clínica. Entonces, a lo mejor a mí me mandan y me ponen, eh, no sé, le ponen restos, así, ni siquiera le ponen restos ovulares, una cosa así, le ponen restos. Y no me ponen ni las semanas de gestación, no pone nada. Entonces, la detención en la maduración de las vellosidades y la trombosis antigua también me pueden orientar al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, la verdad es que vean la importancia de poderme mandar a mí datos y que yo les diga, ¿sabes qué? Estas vellosidades tienen detención para la semana, ¿no? Y tienes datos de trombosis antigua y reciente. En esta, pues, es como muy evidente. Y vean ahí, hasta nos ponen la escala de a cuántos micrómetros estamos viendo. Seguimos. Perdón. Ah, miren, aquí está un trombo grandotote. Esta tinción, ahí donde está, ándale. ¿Ya ves cómo sí? Sí sabes, ahí está. Ya lo viste donde empezaste tu puntero. Sí, sí. ¿Sale? Bueno, seguimos. Es un paz. Este. Aquí tienes un paz también bien hechicísimo. Y vean los vasos, ahí están los trombos. Ahorita vamos a ver que los trombos con el tiempo de evolución pues se van a recanalizar. De hecho, parece el mismo glomérulo. Y Ujú. eso parece al otro. Más que el otro era Es otra azulito la tinción, ajá. tinción. Ajá, es otra. Eso, la otra era una fosfotóxica, pero bueno. Y creo que estos son Y estos, mira ¿no? aquí la retracción del ovillo y los trombos, o sea, es como muy evidente. Y este riñón también, con fibrosis. Este sí es otro. Aquí vean cómo adoptó este aspecto del ovillo glomerular como si fueran muchas lucecitas. Pero es una trombosis que también tiene datos, pues digamos, de ser como antigua y tiene una proliferación aquí. Seguimos. Esto lo vamos, bueno, si se quedan conmigo lo vamos a ver más en la segunda parte, pero bueno, vamos adelantándonos con un poquito de la patología renal. Igual ahí, este PAS, acuérdense que el PAS habíamos dicho que sirve para ver a la membrana basal. Entonces, todo lo que tenga membrana basal se ve más rosita. Y entonces en el riñón es una tinción que usamos de manera muy, muy frecuente. Y ahí anda un vaso, ¿verdad? Ahí donde lo están señalando. Sí. Que la verdad no descubrí, digo, no es. Sí, gracias. Ay, no, sí, gracias. Dame un No, segundito, dame un sí, a ver. segundito. Ay, no quiero seguir ¿Eh? esto en mi vida. Ya, pues bye. No entendí nada. Eso.
Sí, claro, sí. ¿Frijoles tengo? Sí. Ah, bueno. Pues ya. Gracias, ¿Por qué mamá. el examen no te puedes ir? ¿Examen de qué? De aquí, de Ya, esto. perdón, es que están limpiando y me preguntaron algo. Ok, bueno, pues ahí nos fuimos adelantando un poquito con la histología. Ya ven cómo realmente sí pueden ustedes ver como patrones morfológicos. Es importante saber los criterios clínicos y esta forma, estas tareitas que dejamos son cosas que sí pueden pasar en la vida clínica. Este capítulo es muy chiquito en el Robbins, pero en nuestra aplicación para nuestra vida médica es muy amplio, si se fijan. Entonces, muchas entidades pueden tener la parte de tender a la trombosis, ¿no? Este es un ejemplo. Y bueno, ahora vamos con otro apartado, que es el de, seguiría el de trombocitopenia inducida por heparina, algo así. Creo que sí, ¿no? Dejamos el de inducido por heparina. Sí, dejamos el de heparina. De hecho, iba primero que este. Sí, voy. Muy bien, Emanuel, gracias. Gracias, doctora, y disculpe. No, no te preocupes, para eso estoy yo. O sea, lo demás yo se los doy. Estas tareitas son complementarias para participaciones. Siempre a su favor, acuérdense. El teléfono. Ya, listo. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Bueno, yo voy a presentarle el síndrome de trombocitopenia inducido por heparina. Y pues es una reacción inmunológica que se causa por la heparina, la cual provoca pues una baja en las plaquetas de menos del 50% basal, un estado protrombótico, un alto riesgo de trombosis arterial y venosa. En la fisiopatología pues tenemos que la heparina se une al factor 4, que es el PSO4, y pues el cuerpo produce anticuerpos IgG contra ese complejo, entonces se activan las plaquetas y se forma mucha trombina, y pues lo cual produce la trombosis. Aquí les dejé un esquema. Y pues tenemos dos tipos, el 1 que es el no inmune y el 2 que es el inmune. En el 1, que es el no inmune, va a ser leve, va a haber, los síntomas como van a ser en los primeros, del primer a tercer día, no produce trombosis y no requiere suspender la heparina. En el tipo 2, pues es el autoinmune y aparece de 5 a 10 días después, está mediada por anticuerpos IgG y tiene un alto riesgo de trombosis. También les dejé otra imagen por si luego se las mando y ya lo ven. En las manifestaciones, las plaquetas van a estar bajas de más del 50% del valor basal. Va a haber una trombosis venosa, ya sea una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar, que pues son las dos más frecuentes. Hay una trombosis arterial también. Una necrosis cutánea en el sitio de inyección y rara vez pues hay sangrados. En el diagnóstico vamos a tener la escala de las 4 T's, que va a ser trombocitopenia, el tiempo, la trombosis y ya pues otras causas. Y aquí tengo que va, 2 puntos, si tiene una caída de menos del 50%, del más del 50%, y pues el puntaje va de 0 a 3, es bajo riesgo, si tiene de 4 a 5 es medio, y si tiene de 6 a 8, pues es muy alto riesgo. Y ya. Ok, pues acuérdense que se está reconociendo a la parte de los complejos de heparina y del PF4, que es lo que tiene en la superficie de las plaquetas, y también pues de moléculas que se parezcan. Entonces ese es el problema y está en la superficie de las células endoteliales. Por ello nos dice hasta el Robbins, ¿no? Que es una enfermedad, una entidad que si aparece sobre todo en la forma que nos describen acá como 2, es una entidad grave. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta y bueno, también nos presentaron ahí la parte de los criterios. Y bueno, vamos ahora con otra situación procoagulante.
en nuestra última participación. Nos van a hablar ahora de por qué es importante o por qué viene mencionado en su temario incluso para correlacionar y es una neoplasia. Adelante, ¿quién tiene esta última? Creo que era una de las Monses. Monse. Ahí está. Yo, doctora. Adelante. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, pues yo voy a hablar del carcinoma de páncreas, pero relacionado con la hipercoagulabilidad. Y pues ahí les puse una imagen más o menos para que se acuerden un poquito de la anatomía del páncreas. Y bueno, el cáncer de páncreas tiene una gran capacidad de inducir un estado protrombótico y pues va a ocurrir principalmente por dos mecanismos: la liberación de factores procoagulantes y la interacción con plaquetas. En cuanto a la liberación, pues las células del cáncer van a secretar muxinas y factor tisular hacia la circulación. Estas sustancias pues van a activar directamente la cascada de coagulación al promover la formación de trombina. Y la interacción de plaquetas, estas mismas sustancias, la muxina y el factor tisular, van a activar a las plaquetas y a las células endoteliales, facilitando la formación de microtrombos. Y también mencionaba mucho el fenómeno de Trousseau, que se va a definir como una tromboflebitis migratoria. O sea, quiere decir que los trombos aparecen y desaparecen y migran de un sitio a otro. Ok. Pues esto es importante porque es un indicador justamente de una neoplasia visceral. Siendo, bueno, el cáncer de páncreas es el principal. En cuanto a la fisiopatología, pues básicamente la vamos a resumir con la tríada de Virchow y se altera principalmente por los mecanismos que ya les había dicho, la producción de muxinas. Los adenocarcinomas pues van a ser tumores glandulares, por lo que van a fabricar muxina. La muxina que produce va a interactuar con la L-selectina, que es de los leucocitos, y la P-selectina de las plaquetas, lo que va a generar pequeños agregados de plaquetas y fibrina. Y en cuanto a la inflamación, el tumor va a inducir la liberación de citocinas inflamatorias como TNF y la IL-1, la interleucina 1, que van a dañar el endotelio vascular y lo vuelven pues más adhesivo para los trombos. Y pues en cuanto a la presentación clínica, los signos y síntomas generales van a ser dolor epigástrico, que suele ser sordo, profundo y se irradia hacia la espalda, que a menudo es el primer síntoma. Pérdida de peso y caquexia, que es un signo minoso pero muy frecuente. Y justo para diferenciarlos, o sea, a lo mejor orientarnos clínicamente si es cáncer en la cabeza o el cuerpo y la cola del páncreas, el más común es en la cabeza del páncreas. Cuando es en la cabeza del páncreas, siempre va a haber ictericia por obstrucción del conducto coledocodistal, y en cuerpo y cola del páncreas, pues por lo regular no hay ictericia. También tenemos el signo de Courvoisier, algo así, y que básicamente es cuando puedes ver la vesícula, pero no es dolorosa. No hay palpación, ajá. Y en el cuerpo y la cola, pues no está presente. La detección, en cuanto a la detección, en la cabeza del páncreas, pues es un poco más temprano, porque se presentan más signos clínicos, y en cuanto al cuerpo y la cola del páncreas, pues no es tan fácil. Y pues en cuanto a la hipercoagulabilidad, en la cabeza del páncreas sí hay, pero es muchísimo más frecuente cuando está en el cuerpo y cola del páncreas, porque justo es lo que hablaba, que se asocia con el signo de Trousseau. Y ya. Bueno, entonces no se les va a olvidar este signo, ¿seguros? Esta neoplasia la van a volver a ver en la parte segunda, pero es bueno ya empezar a ver y a qué se relaciona. Entonces, si se fijan, el capítulo parece así como de hay 14 hojas muy sencillas, no está tan así de hay 14 hojas y bye. Sí tiene mucho que podemos ir analizando, pero bueno, vamos a seguir ahorita. Vamos con la siguiente parte de este capítulo.
Y bueno, vamos... espérenme, déjales comparto la pantalla, porque según yo iba a empezar a hablar y no tengo la pantalla. Denme un segundo. ¿Qué pasó? Ahí hay una manita arriba. Ay, yo, Doc, es que nos había pedido que investigáramos del dímero D con el COVID. Y yo Sí, investigué esa es otra tantito de eso. participación. Adelante, Alessandra, muy bien. Pues bueno, primero el dímero D, es un producto de degradación de fibrina que va a aparecer cuando se forma un trombo, justamente por la fibrina. Luego se degrada por fibrinólisis y también va a indicar la activación de coagulación, o sea, fibrinólisis. Y pues bueno, el COVID pues causaba una coagulopatía tromboinflamatoria que incluía daño endotelial directo, tormenta de citocinas y activación de coagulación. Entonces, pues bueno, en pacientes con COVID el dímero D se elevaba porque el COVID generaba formación masiva de fibrina, microtrombosis, embolias y seed-like state. Y pues bueno, al degradarse esa fibrina subía el dímero D. Y ya. Muy bien, ¿verdad? Entonces eso le daba como un mal pronóstico a los pacientes, ¿no?, que tenían niveles elevados, porque estaban como más en la triada de Virchow que otros pacientes, digámoslo así, y bueno, pues susceptibles a trombosis. Y vimos que una parte de la activación del endotelio también se debe propiamente a los microorganismos. Lo vimos en inflamación, que son capaces de activar al endotelio. Entonces, el endotelio activado puede tener una acción totalmente procoagulante. Entonces, por eso dejamos esta tareita que ahorita nos acaba de comentar Alessandra. Muy bien, Alessandra. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a avanzar. Ya habíamos avanzado hasta, les digo, hasta donde nos quedamos, ya casi vamos a terminar este capítulo. Ya habíamos visto el trombo. Nos quedamos aquí en coagulación intravascular diseminada. Y bueno, ¿qué va a pasar en la coagulación intravascular diseminada? Vamos a definir que esta, pues, no es como tal una enfermedad específica. Es una trombosis generalizada en la microcirculación. Así como ahorita nos quedamos con estas fotos de Manuel, así vasos pequeñitos, imaginen que todo el organismo irreal tiene vasos pequeños. Este problema está en la microcirculación y bueno, puede volverse o puede hacerse de manera súbita o bien de manera gradual, ¿no? Entonces se considera una complicación de un gran número de trastornos asociados con la activación sistémica de la trombina. Existen diversos trastornos que se asocian a la coagulación intravascular diseminada. Por ejemplo, en el embarazo tendremos el caso de la eclampsia y bueno, pues como ahorita se fijaron, en el páncreas, ejemplo, si yo dejo evolucionar un cáncer avanzado, también no se puede llevar una coagulación intravascular diseminada. O sea, que no nada más sea en ciertos vasos y presentemos ese signo, sino que sean pequeños vasos y asociarse a coagulación intravascular diseminada. Provoca la formación de trombos microvasculares que pueden causar insuficiencia circulatoria difusa y la disfunción de los órganos. Y los lugares más afectados suele ser el encéfalo, los pulmones, el corazón y los riñones. Y los síntomas pues, de esta coagulación intravascular diseminada se van a asociar a trombosis. Paradójicamente se provocan las hemorragias porque estamos consumiendo a los factores de la coagulación. Y bueno, pues vamos a tener un estado ya como tal para el choque, ¿vale? Y bueno, vamos a ver aquí este diagramita que trae el Robbins, que es la fisiopatología de la coagulación intravascular diseminada. Si se fijan, nosotros ya hablamos ahorita durante lo poquito que llevamos de curso, bueno, el tiempo que llevamos de curso, por ejemplo, de la necrosis, ¿no? Y la lesión. Destrucción tisular masiva. Ahorita, si se fijan, vimos unas vellosidades. Lo vamos a dejar en el tintero y por ahí vayan leyendo lo de preeclampsia y eclampsia. ¿No? Entonces, imaginen a los productos de la concepción. Vimos, por ejemplo, que había pacientes en inflamación y que la inflamación puede ser causada por microorganismos. Entonces, en nuestro medio, casi, pues estamos viendo sepsis. Lesiones endotelial, ¿verdad? Con todo lo que lleva. Entonces, esto libera factor tisular y vamos a generar también a su vez otros puntos como es la agregación plaquetaria. Con la agregación plaquetaria vamos a tener trombosis microvascular que se va a diseminar, se activa a la plasmina. Vamos a ver que la fibrinólisis, pues vamos a alterarla y va a tener productos de degradación de fibrina, inhibición de la trombina y agregación de plaquetas y polimerización de fibrina. Entonces, ¿qué está pasando en realidad?
pues es como si nosotros tuviéramos la activación tal cual de coagulación, pero esa activación no se debe a que haya una lesión propiamente o algún trauma, bueno, algo directo sobre un vaso, es por una causa más, ¿sale? Va a ser como un mecanismo muy parecido y bueno, pues vamos a tener que con esos trombos vamos a ocluir a los vasos y vamos a tener como consecuencia a la anemia hemolítica microangiopática. Por ahí ustedes van a ver síndromes asociados o que se parecen mucho. No sé, creo que todavía no lleva nefro, pero hay uno en nefro también, el síndrome hemolítico urémico, etcétera. Se parece a esto la fisiopatología. Y bueno, daño isquémico tisular, va a haber hemorragia y se consumen los factores de coagulación y plaquetas. Entonces, realmente estamos teniendo coagulación y consumo de factores de coagulación y esto nos lleva a la hemorragia. Entonces, coagulación y hemorragia. Esto es así como muy Walt Disney, pero el problema de esto es que lo está causando. O sea, no le van a decir al familiar o al paciente, oiga, pues no al paciente porque va a estar en un muy mal estado. Al familiar le van a decir, es que su paciente tiene coagulación intravascular diseminada. Le van a tener que explicar que tiene una condición médica que hizo que tenga pequeños trombos que afectan a órganos vitales. O sea, si se lo tenemos que explicar a un familiar, es como la versión muy, muy Walt Disney, ¿sale? El problema de esto es que es una condición que pues puede preceder incluso como un evento final. ¿Sale? Entonces, quien lo presenta puede fallecer. Ahora vamos a entrar a embolia. Básicamente, vamos a definir que el émbolo es cualquier masa, dícese cosa que ocupa lugar en el espacio, intravascular, puede ser sólida, y fíjense que aquí está el líquido y el gas que no ocupa tanto lugar, pero que le seguimos poniendo masa, transportada por el flujo sanguíneo hacia un lugar lejano de su origen. Ya decíamos, si yo tengo un sitio de daño, puedo hacer un trombo y está ahí formado por la parte hemática y listo, ¿no? Entonces ahí tengo un pequeño coágulo, ejemplo, ¿no? Entonces ahí, un tapón plaquetario, imaginemos. O sea, lo que ustedes quieran, pero era en un sitio de daño. ¿Qué pasa si se desprende y viaja? Eso, pues ya se volvió embolia, ¿no? 99% van a tener causa en trombos. Formas raras, veremos a las gotas de grasa, las burbujas de gas y los restos ateroscleróticos y también tendremos incluso la embolia del líquido amniótico. Por ello, pues nosotros sabemos que el tener esto de tromboembolia obedece a esto, o sea, es un trombo y que viaja. Entonces, ¿por qué? Pues porque esa es la mayoría, el 99% de los casos van a estar causados por esta situación. Vemos aquí el ejemplo clásico. ¿De dónde vienen estos trombos? Ya tengo a mi paciente, pusimos triada de Virchow y demás. Y pusimos el ejemplo de un paciente que incluso tenía más de un factor. Entonces, si yo tengo un paciente que está, digamos, en el hospital, que tiene una fractura de cadera, entonces los miembros pélvicos son el principal sitio de los trombos y estos cuando viajan se van a ir a la circulación pulmonar. Esto es lo que está ejemplificando en esta fotografía. Y si vemos este trombo que proviene de una trombosis venosa profunda, va a encajarse en la bifurcación de la arteria pulmonar. Esto, la mayoría de los tromboémbolos de la circulación pulmonar en realidad son clínicamente silentes si son pequeños. En este caso, pues no va a ser silente y puede ser un evento que cause obviamente la muerte del paciente porque se produce un área de infarto y hemorragia en el pulmón y entonces esto pues ya estamos con problemas, ¿sale? Si un paciente tiene una situación donde forme muchos de estos en circulación pequeñita, pues será un factor para hipertensión pulmonar. Entonces aquí pues incluso la tromboembolia pulmonar tiene un alto índice o un riesgo de volverse a padecer. ¿Por qué? Pues porque no es como que vamos a sacar a nuestro paciente de la triada de Virchow de manera mágica. Son condiciones donde el paciente pues va a seguir presentándolas y entidades donde tenemos que estar muy al pendiente, ¿no? Aquí siempre ponemos el ejemplo de los pacientes hospitalizados o que no tienen movilidad. Y bueno, incluso en el Robbins pues trae la mortalidad. Entonces dice que el 20% de las personas que tienen esta oclusión van a morir incluso antes del diagnóstico. Entonces, para que esto se dé, se supone que tendremos que ocluir el 75 o el 80% de la circulación pulmonar. Entonces, eso es lo que hace pues un evento final, el hecho de tener una trombosis pulmonar, ¿sale? Entonces, muchos chiquitos no hay problema, dicen que pueden ser silentes, pero el problema es cuando es de esta magnitud y es un evento que se puede dar pues para la muerte.
Y bueno, pues tenemos también la tromboembolia sistémica. La mayoría de los tromboémbolos sistémicos provienen de los trombos murales intracardíacos. Por ahí ya habíamos visto esto, ¿se acuerdan? Entonces, este se puede desprender y puede viajar a la circulación arterial. Y entonces estos también se tienden a alojar en las extremidades inferiores, se pueden ir al encéfalo, etcétera. Entonces es el caso de la tromboembolia de tipo sistémica. Y tendremos el caso, aquí está, bueno, esto ya se los había dicho, y este es el de la tromboembolia sistémica. Origen, trombos parietales intracardíacos, secundarios como vimos en ese que les regresé del infarto, aneurismas aórticos, como estaba en esta ilustración, en estas fotos, la placa aterosclerótica ulcerada o vegetaciones valvulares, principales sitios, extremidades inferiores, encéfalo, riñones y vasos. Entonces esto es por origen arterial, los otros son de origen venoso. Otros tipos, la embolia grasa y medular, la embolia gaseosa y la embolia del líquido amniótico. En el caso de la embolia grasa, la verdad es que la embolia grasa es un cuadro que no se les va a olvidar si algún día llegan a ver a un paciente. El principal factor de riesgo son los pacientes que tienen una lesión grave, como es el caso de las fracturas de huesos largos. Y bueno, estos traumatismos también pueden ser en los tejidos blandos, pero casi en la literatura los de mayor riesgo, pues obviamente son las fracturas de huesos largos. Cuando se rompe el hueso, pues se libera el contenido y tiene una médula. Esa médula tiene contenido adiposo, como podemos ver. Si se fijan aquí, nuevamente la estructura de un vaso, esto que está aquí es médula ósea y estos espacios es la grasa. Y bueno, entonces, este se caracteriza por insuficiencia pulmonar, los síntomas neurológicos, a ver, anemia y trombocitopenia. ¿Cuál es la importancia de hablar de la embolia grasa? La embolia grasa va a tener una mortalidad que va del 5 al 15% de los casos. Y bueno, no es que todos los pacientes que sufran una embolia grasa fallezcan, o sea, pero pues es importante. ¿Qué incidencia tiene? Pues se da relativamente bajo. La literatura nos dice que más o menos de entre el 3, el 4% de los pacientes que tienen una fractura, un traumatismo de huesos largos pueden presentarlo, pero si yo tengo un paciente politraumatizado se va a elevar del 10 al 15%. Y bueno, en este caso los pacientes pueden presentar un exantema petequial difuso, ese se observa hasta en el 50% de los casos, que se relaciona a trombocitopenia de inicio rápido y bueno, esto es muy útil para el diagnóstico. Vamos a ver que si, ejemplo, yo tengo, ahorita vamos a ver un casito de correlación, un paciente con antecedente de traumatismo, pues una fractura y empieza con un estado de confusión mental, cuidado porque eso no está padre, o con insuficiencia respiratoria. Tenemos a la embolia del líquido amniótico. En la embolia del líquido amniótico es la importancia, o el Robbins hasta nos lo pone negritas y en gigante, es que es de las causas que se van a agrupar para la causa de mortalidad materna. Entonces, 10% de las muertes maternas en Estados Unidos se relacionan a este evento. Y veremos que el 85% de las mujeres pues pueden sobrevivir. Sí. Sin embargo, es una complicación que vamos a temer. O sea, una paciente, ejemplo, que haya tenido a su bebé. De hecho, ahorita me acordé con la exposición de Manuel. Fíjense que acabo de ver así en un blog que estoy ahí de casitos y cosas así, uno de SAF asociado al embarazo. Entonces, era una paciente que empezó con dificultad respiratoria y demás y tuvo trombosis en la arterial. Y entonces, pues, le hicieron caso a la pierna y demás, pero al final fallece. Entonces, si una paciente que acaba de tener a su bebé les refiere dificultad respiratoria, pues van a desplegar su menú y entre ese menú pues sí puede aparecer el SAF asociado a esto, puede aparecer que sea deber a preeclampsia y pues estaría la embolia de líquido amniótico. Entonces vean que este estado del embarazo no es tan fisiológico como antes se creía, se considera en la actualidad un estado de adaptación generalizada. Y bueno, pues la incidencia es muy bajita, de 2 a 6 de las pacientes que tengan a sus bebés entre 100,000. Entonces, no se preocupen. La tasa de mortalidad sí va a superar cuando se presenta y se instala y pues supera el 80%. Entonces, esto realmente es como grave. ¿Qué va a pasar? Pues es el líquido amniótico llega, aquí está en la ilustración del pulmón, tiene estas escamas. ¿Por qué? Pues porque esto viene del bebé y se instala sobre los vasos pulmonares. Entonces, eso es lo que encontramos como, pues, evidencia.
Estas sustancias que vemos ligadas a la trombosis causan hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha y va a provocar hipoxia. Entonces vamos a ir directo para un estadio de insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y daño alveolar difuso. Entonces, si se fijan, no son eventos sencillos, son eventos que se complican a través de la embolia de líquido amniótico, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y bueno, pues vamos de embolia grasa, nada más es de la embolia gaseosa, nada más aquí se los puse Bueno, ustedes han visto que en las caricaturas o en las películas, pues hacen eso de que les inyectan aire y se van a morir. Sí, ¿no? Así como que un clásico. Sí. Bueno, y en el Robin nos dice la cantidad exacta, ¿no? Entonces, ahí dice que introducir tal cual, aquí lo tengo al lado, dice, la introducción de 300 a 500 mililitros de aire a 100 mililitros segundo puede ser mortal. O sea, eso es mucho, ¿no? Nunca en una jeringa. O sea, ni que fuera una jeringa tamaño industrial. O sea, no. O sea, eso es una mala imagen. Para que también no anden asustando a los pacientes. Si le entra aire, se va a morir, ¿eh? O sea, no. Realmente es una cantidad bastante importante que va a llegar para causar un problema. Y bueno, esta entrada del aire a la vasculatura pulmonar va a bloquear a la perfusión. Entonces, es lo que tiene como evento. Un hecho que también nos llama la atención en especial es que estas burbujas van a entrar en el sistema nervioso central y van a causar deterioro, incluso coma, que es una presentación súbita de la embolia pues, por gas, digámoslo así. Viene el ejemplo también de la forma especial de la embolia gaseosa, que son los pacientes que sufren descompresión. Cuando una persona va ¿cómo se los explicaré? Un descenso brusco en la presión atmosférica. Bueno, por eso les decía que ese programa me traumaba, el de 1000 maneras de morir. Ponen el ejemplo de un sujeto que primero bucea y que luego se sube a un avión, pero así en tiempo breve. Y entonces, pues ponen ese ejemplo y se muere. Era un caso de estos. Pero bueno, ya, yo así con mis traumas. Y bueno, está en riesgo en los buceadores y en los que se sumergen en submarinos, pero no cualquier submarino. Dicen que estos submarinos tienen que tener gran profundidad. Y también está, pues, para los pacientes que tengan inmersiones profundas, lo que quieran relacionado. Hasta ponen ejemplos de los que se dedican a construir bajo el mar. Entonces, esa es una forma especial. Y aquí se disuelve, pues, las cantidades de nitrógeno y se van a perfundir hacia los tejidos. Después de que el buceador se asciende, o sea, que ya deja de estar ahí buceando, vamos a ver que se despresuriza y el nitrógeno se va a desprender de los tejidos y de la sangre y se va a expandir. Entonces, el nitrógeno expandido, pues es la causa de la embolia gaseosa, no tanto como un aire atmosférico, si se fijan. Eso es por cómo se comporta el gas dentro del cuerpo humano. Entonces, aguas con eso de bucear y luego subir, ¿sale? Entonces, no es como común, pero es para los que lo hacen a gran profundidad, ¿sale? Ese sí es como muy de la onda, de gases realmente, ¿no? No es algo frecuente, es muy raro realmente la embolia gaseosa. Entonces, por eso les digo, quítense esa imagen de una jeringa y vamos a matar a alguien. O sea, son muchos mililitros y a una velocidad constante. Entonces, nadie va a introducir de manera intencionada esa cantidad de aire, ¿verdad? Entonces, esa es como rompiendo el mito de la jeringa estilo caricatura, ¿sale? Bueno, entonces, esos son los tipos de embolia. Y ahora, ¿qué son los infartos? Ya habíamos platicado de la necrosis isquémica, pues es la manera en la que vamos a llamar a la necrosis isquémica, que se causa por la oclusión de la irrigación, ya sea arterial o del drenaje venoso. Causas: casi todos los infartos se deben a oclusiones arteriales de origen trombótico o embólico, los que acabamos de ver. Puede haber espasmos locales, la hemorragia dentro de una placa de ateroma. Esto, por ejemplo, los espasmos locales, por ejemplo, pensemos en los pacientes con cardiopatía isquémica. Entonces pueden llegar a tener un espasmo de arteria coronaria, sí, pero pues también podrían tener la ruptura de la placa del ateroma con la hemorragia, la torsión de un vaso. Esta de la torsión de un vaso es un clásico donde, por ejemplo, en nuestra vida clínica, en la torsión ovárica, en la torsión testicular, entonces ahí es por la torsión del ilio y después vamos a tener un área de infarto secundario. Ahora, ¿qué pasa con los infartos en la anatomía patológica? Ay, pensé que me había salido. Vamos a tener morfología, se clasifican en función del color y la presencia o no de una infección incluso. Los infartos rojos
se van a ver oclusiones venosas, por ejemplo, la torsión ovárica. Van a verse en los tejidos laxos como el pulmonar, aquí no es corno, es como el pulmonar. En los tejidos con circulaciones duales, por ejemplo, el pulmón, el intestino delgado, que tiene circulación arterial y venosa pues amplia, van a tender a los infartos rojos. Tejidos congestionados previamente por un flujo venoso lento van a tener infartos rojos. ¿Cuándo se producen infartos blancos? Cuando son órganos sólidos, como es el corazón, el vaso, el riñón. Las circulaciones arteriales son terminales, es decir, no tienen colaterales y ahí se van a ver de manera blanca. ¿Vale? Entonces, rojos y blancos. La morfología de los infartos. ¿Por qué dice las infecciones? Pues porque si están asociados a infecciones, pues puede haber necrosis. Entonces son infartos sépticos, vamos a ver restos, detritus, polimorfonucleares, y aquí ni siquiera los tocamos, ¿sale? La morfología de los infartos. Todos los infartos tienden a tener una forma de cuña. ¿Qué es una cuña? Es como si fuera un triangulito, si se fijan. El vaso ocluido marcará el vértice y la periferia del órgano forma la base. Entonces, los bordes laterales pueden ser irregulares y reflejan el patrón de riego vascular adyacente, y nos ponen los dos ejemplos como más clásicos. Ejemplo está el infarto rojo, por ejemplo, en el pulmón. Y vemos que tiene una forma pues de triangulito, es hemorrágico y punto. ¿Sale? Luego el infarto blanco, que lo vamos a ver en el vaso. Por ahí nosotros ya habíamos visto un infarto blanco, si se acuerdan, cuando hablamos de necrosis coagulativa. ¿En donde lo vimos? En un riñón. Infartos sépticos, aquí, por ejemplo, es típico de cardio. Estos ocurren cuando las vegetaciones valvulares cardíacas infectadas se desprenden, se vuelven un émbolo y los microbios se siembran en una zona de necrosis. El infarto se convierte en un absceso, ¿sale? Esto es como la parte de los infartos sépticos. Factores que condicionan el desarrollo de un infarto, pues qué naturaleza tengo de aporte vascular. Si hay un aporte de sangre alternativo o colaterales, los daños, pues por la oclusión del vaso van a ser menores. Ejemplo, la velocidad del desarrollo, las oclusiones que se producen lentamente se asocian a un riesgo menor de infarto, se va a ir tolerando. Vamos a tener áreas de hipoperfusión, áreas de isquemia pequeñitas y pues a lo mejor hay colaterales, pues se fue de manera lenta, incluso puede haber angiogénesis, pero si es súbito, ese es el problema, porque permiten de los otros de disponer de tiempo para el desarrollo de vías de perfusión alternativas. La vulnerabilidad a la hipoxia, nuevamente, volvemos al tema de las pobres neuronas. Experimentan cambios celulares irreversibles cuando se quedan sin riego sanguíneo durante solo 3 o 4 minutos. Entonces, vamos a ver ejemplo en nuestra vida clínica. ¿Cuál es el ejemplo de nuestra vida clínica que decimos infarto? Pues el del miocardio. Y en el miocardio, nuestras guías de práctica clínica nos dan un tiempo de ventana terapéutica hasta de 1 hora, ¿no? Que nos dicen es la hora dorada. Entonces, los cardiomiocitos sí tienen cierta tolerancia a la hipoxia o de plano al infarto. O sea, como tal, quitarles totalmente el riego sanguíneo sí lo podemos hacer, disminuimos ATP, entran los fenómenos que ya estamos platicando de lesión celular, pero lo toleran. ¿Qué pasa con las neuronas? No lo toleran. 3, 4 minutos, adiós neuronas, ¿sale? Entonces, esto es un hecho que siempre tenemos que tener en nuestra mente, porque muchas veces ustedes cuando dan maniobras de reanimación, pues no es como que andamos perfundiendo muy bien al cerebro, ¿verdad? El cerebro no lo va a tolerar. Entonces, pues es como triste, pero real, ¿sale? Entonces, los órganos resisten de manera diferente. Y bueno, pues aquí vemos un infarto en un riñón. El infarto en el riñón tiene una circulación que tiende a ser terminal. Entonces, casi siempre van a tener y este es un infarto que es antiguo, ya no tiene morfología blanca o roja. Seguramente era blanco, pero si se fijan, se perdió el parénquima, se hundió. Entonces, eso es lo que nos está ilustrando aquí el Rubens. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y bueno, vamos a entrar al último apartado, a la Walt Disney de Shock. Shock en la parte clínica y como visto de guía y demás es muy amplio. Sin embargo, aquí lo vemos como un evento que se da secundario a varias situaciones, ¿vale? El shock es un estado de insuficiencia respiratoria, es un estado de hipoperfusión, altera la hiperfusión tisular, provoca hipoxia y muerte celular. Nada más que aquí no lo vemos en una célula, lo vamos a ver de manera como sistémica y puede tener varias causas. Si es cardiogénico, resulta de un gasto cardíaco bajo secundario a la insuficiencia de bomba miocárdica. Ejemplo, yo puedo tener un paciente que tenga un infarto del miocardio y que haga disfunción del corazón como tal. ¿Por qué? Pues porque se le murieron muchos cardiomiocitos, toda una pared ventricular y bueno, tiene su origen cardiogénico. Hipovolémico, secundario a un gasto cardíaco bajo debido a que reducimos el volumen sanguíneo. Ejemplo, en el hipovolémico, pues la pérdida masiva de sangre. A lo mejor se rompe un aneurisma de la aorta, a lo mejor hay una lesión traumática, se rompe un vaso y bueno, pues ahí está la parte hipovolémica. Tipos de choque, pues ahí está.
cardiogénico, hipovolémico y el choque asociado a la inflamación sistémica, que es lo que van a conocer ustedes ahí en la vida clínica, todos los días lo van a estar viviendo. Y bueno, el cardiogénico, pues ya decíamos, se puede tener un infarto, una ruptura ventricular, casi todos estos podrían ser consecuencia del infarto incluso. El taponamiento cardíaco, la embolia pulmonar, el hipovolémico, la pérdida de líquidos, las hemorragias, vómitos, quemaduras, traumatismos, y los que están asociados a la inflamación sistémica, pues en nuestra vida clínica, las infecciones, los traumatismos, las quemaduras e incluso la pancreatitis. Patogenia del shock. El choque séptico es el que ponen como ejemplo. Está producido con más frecuencia por infecciones y por bacterias y hongos. Los factores de fisiopatología del choque séptico son, 1, ya lo vimos, respuesta inflamatoria y antiinflamatoria. Ahí luego viene a nuestra mente la activación endotelial. Inducción del estado procoagulante, aquí es procoagulante. Las anomalías metabólicas, ¿se acuerdan que dijimos que incluso había resistencia a la insulina? Y bueno, la disfunción final de los órganos. Viene este esquemita que nos habla del choque séptico, o sea, nos lo ejemplifica los productos microbianos. Esto también ya lo comentábamos, que se activaba el complemento, que activamos al endotelio, la liberación de ciertos mediadores, el factor 12, que pues es procoagulante. ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a tener microtrombos, la isquemia tisular, la insuficiencia adrenal, por ahí incluso vamos, bueno, en la segunda parte del curso viene la necrosis isquémica, la necrosis en la glándula suprarrenal, el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿lo han escuchado? Pues que es un evento final y se presenta en el choque séptico, ejemplo. Entonces, eso es como muy clásico de nuestra práctica. De hecho, cuando hacemos autopsias y vemos que la suprarrenal tiene hemorragia, necrosis, pues pensamos que tal vez este paciente tuvo un estado de choque séptico, ejemplo. Entonces, aquí está la falla multiorgánica, etcétera. Esto ya lo hemos estado platicando. Y bueno, fases del shock. Realmente es un trastorno progresivo que de no corregirse va a provocar la muerte. El choque séptico aún no se conocen bien todos los mecanismos porque en algunos pacientes incluso pues quitamos a los factores y bueno, pues el paciente ya no revierte el choque. En comparación del hipovolémico, si yo tengo hipovolémico, pues pongo el volumen, le pongo sangre y ya quedó bien. En el cardiogénico, la bomba de bomba, es más, lo puedo llevar una bomba extracorpórea, en comillas, porque luego también consume factores de coagulación y ya pues dejo descansar ahí eso, ¿sale? Entonces esos dos los podría en teoría corregir un poco mejor. Sin embargo, en el séptico quitamos partes de esa fisiopatología y sigue avanzando. Vamos a tener 3 fases, la fase no progresiva o inicial. Se activan mecanismos compensadores reflejos y mantenemos la perfusión y en los órganos vitales. Acuérdense, tenemos órganos que no se consideran vitales y bueno, pues eso no nos damos mucha cuenta y empieza ahí a lo mejor el estómago, pues no es un órgano vital, lo voy a medio profundir, no hay tanto tema, pero cuando entramos a la fase progresiva hay hipoperfusión tisular y empieza a haber deterioro circulatorio, desequilibrio metabólico y va a aparecer la acidosis láctica. Aquí yo todavía puedo hacer medidas y en esta parte pues rescatar a este paciente. Y una fase irreversible es que lo y nada, ya tuvimos eventos de infartos, o sea, esto ya es imposible la supervivencia, aunque corrijamos las alteraciones hemodinámicas. Aunque yo pueda perfundir, ese paciente ya tiene daño en los órganos. Entonces, esto, pues no podemos llegar aquí. Tenemos que encontrar a los pacientes en estas fases y corregirlo. Se oye muy fácil, pero va a ser todo un problema en su vida clínica. La verdad es que ese problema en su vida clínica es que pacientes ya tienen deterioro cardiovascular o deterioro en la perfusión de los órganos. Ejemplo, un paciente que deja de orinar, eso no está padre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene oliguria? ¿O por qué llega la anuria a un paciente? Entonces, ese riñón le está pasando algo. Vemos el contexto clínico, qué tal si es un paciente con sepsis. Entonces, ustedes empiezan con la onda terapéutica, reponen los líquidos, le ponen aminas, etcétera. Pero va a haber una fase donde ya se vuelve irreversible. Entonces, algo que parece en el Robin muy simple, en la vida clínica es más complicado. Aquí viene así muy, muy sencillo. No se preocupen, yo no les voy a preguntar de la vida clínica y vamos a estar viendo cosas morfológicas y ahorita vamos a ver unos casitos de correlación. Ahí termina creo nuestro capítulo en cuanto a presentación. Vamos a los casos de correlación. ¿Dudas hasta aquí? Si se fijan, sí es muy amplio. El Robbins lo hace así chiquito, pero es muy grande en realidad. ¿Sale? Entonces podríamos hablar de cada uno de esos puntos 1 hora o más. Pero bueno, realmente lo vamos a ver ahorita en los casitos ejemplificados. Está bien chiquito el capítulo, no lo había visto otra vez. A ver, acá les digo que lo puse al lado. Tiene nada más bien poquitas hojas. ¿Cómo creen?
sea, creo que le pongo mucho. Entonces, tiene 15 hojas casi. Pero bueno, vamos a los casos de correlación. ¿Qué pasó, Alessandra? Ay, Doc, es que le quería preguntar, o sea, ¿qué tan funcional es el compendio del Robbins? O sea, como para estudiar y así. O sí tendríamos que leerlo, o sea, de qué libro bien No, viene. el compendio, pues sí nos da flojera, pero la verdad es que nos da tiempo, por el tiempo que tenemos nosotros, de leer el real. El compendio les quita cosas. Y ustedes afortunadamente tienen un programa de la materia que dura un año. El compendio se los dejo a los del poli, que su materia dura 4 meses. Imagínense ese insulto a mi vida. O sea, ahí las clases no son clases, es correr. Es horrible. Lean el completo. El compendio déjenselo a quien tiene 4 meses de clase. Me da mucha pena mis pobres niños del poli y les doy la bendición siempre. No sé cómo diablos le hacen. Bueno, sí sé. Está mal hecho el programa. El de ustedes es el programa que es fiel de la UNAM. Tiene un defecto su programa. El programa de UNAM está pensado para hospital. Pero bueno, acá lo ponen así, ¿sale? Entonces, pues ni modo. Esa ya no fue mi problema, ya lo comenté. Les dije, es que está diseñado para rotar ese programa. Por eso tiene esa carga horaria, porque por contenidos, es que la podemos terminar en 2 meses. ¿Sale? Pero yo les hago sus casos de correlación y demás como si fuera un poquito más hospitalario, ¿sale? Entonces el compendio no se los recomiendo. Si ya de plano tenemos prisa y tenemos flojera, pues sí, échenselo, ¿sale? Pero pues yo recomiendo que lean el completo. Y pues vamos ahora a los casos de correlación. ¿Dudas? Vamos a los casos de correlación, a ver si me hicieron caso, a ver si ya están hechos. Vamos a esto. ¿Qué tienen hoy? ¿Tuvieron examen? Los veo así como decaídos. Tienen jueves, como digo yo. Tienen jueves. ¿Dónde están? ¡Ah! Estoy buscando mis casos. Vascular. ¿Ya se salvaron? No los encuentro. Ah, aquí están. Listo. Ay, no, estos vasos sanguíneos como tal no es vascular. Este es vasos sanguíneos. Espérenme, es que hay dos. Patología vascular, hemodinámicos. Ah, es que este es hemodinámicos. Bueno, su temario, si se fijan, es este. Después está la parte de vascular y que nada más es aterosclerosis y vasculitis. Y ya, párenle de contar. Ningún programa de las carreras de ningún lado es perfecto, créanme. Ninguno. Yo ya vi todos así, los de mi materia al menos, y digo, ay, ninguno está perfecto. Ojalá pudiéramos combinarlos. Nunca desearía que les pasara esto de tener que tomar la materia en 4 meses. Es un insulto. La verdad es que hoy les dije a los de 4 meses, yo voy a intentar darles la materia, pero esto es una cochinada. Casi les di mi bendición y les dije, tienen que leer un capítulo ustedes y yo les doy una clase, un capítulo y un capítulo. Imagínense, 4 meses y 4 horas a la semana. Sí hago magia, pero esa magia ya no me gusta hacerla. No, ya me molesta mucho dar así la clase, porque me gusta más desde que lo di con UNAM, fue 1 año y medio, luego con ustedes es 1 año, entonces ahora que cuando tengo esos grupos, híjole, me siento hasta apenada, no sé, no me es cómodo, pero pues ya ni modo es lo que hay. Y sí les digo, ¿saben qué? Es que van a quedar muy cortos en anatomía patológica. Entonces necesitan estudiar. Ustedes van a quedar súper bien porque es 1 año. Y nos da tiempo de hacer este tipo de actividades que ustedes dirían, ay, ya, déjenme en paz, qué aburrido. Pero no, sí son importantes. ¿Sale? Entonces, ¿listos para participar en nuestros casos de correlación? Bueno, ay, de veras, participar. Déjenme traer mi libreta mágica. Esperen un segundo. Bueno, en lo que esperan un segundo, van leyendo la primera. Esta está bien fácil. Vayan leyendo todos ahí la diapositiva, voy por la libreta.
A ver, les voy a ver. Josué participó. A ver, díganme, chicos, otra vez, porque no estoy anotando acá. Emanuel. Por favor, me viene sin libreta. Es 13. Participó. Ahorita les digo. Ana Karen. No, ahorita levantó su manita. Pero Alessandra, con el dímero de. Monse, el apellido Monse, porque acuérdate que tengo varios Monses, con la parte de Salas. cáncer de páncreas, Salas. Y me No, falta ¿qué alguien. dice? Del de Parina Tromboembolia. fue. Ajá. También participé, doctora, con el de Ana calcium. Karen. Sí. Ah, fue al revés, Ana Karen. Hasta ahí vamos con las participaciones. Emanuel, Alessandra, Monse, Ana Karen. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, aquí ya leyeron todos la diapositiva. Monse González, levanta la manita. ¿Qué pasó? Nada, perdón. Ok. Bueno, ya que levantaste tu manita, ¿qué piensas de este caso? Tenemos a dos hermanitos con hipertensión pulmonar primaria familiar. Bueno, esa es causada por algo genético. Esa está padre, por si la quieren leer completita. Tienen edema periférico grave, radiografías de tórax con derrames pleurales bilaterales y un borde prominente del corazón derecho, arterias pulmonares prominentes, cateterismo pues con valores elevados en las presiones del lado derecho y una presión de cuña arterial pulmonar de 10. O sea, esa no estaba tan elevada. Pero tenemos esta fotografía macroscópica que discutíamos el día sábado, que viene muy parecido en el Robbins, que tiene este hígado, así tal cual, lo llaman así. ¿Qué aspecto macroscópico tiene? No es de moscada. No es moscada. ¿Quién fue? Ricardo, ¿verdad? Sí, fui yo. Ok, ya ven cómo ya está la voz, la empiezo a conocer. Ok, muy bien, Ricardo. Entonces, cuando proyecto así completo, no dejo el cuadrito, ¿vale? Entonces, por eso siempre les digo quién fue. Perdón. Bueno, entonces un hígado en nuez moscada. Luego nos dice, explica la fisiopatología de la radiografía y el cateterismo cardíaco y nombra la mutación genética y explica su acción. Esos están muy elevados porque no habíamos leído la hipertensión pulmonar primaria familiar. Vamos a leerlos aquí, ¿vale? Bueno, el primero ya nos lo dijo Ricardo, que tiene una apariencia de nuez moscada como resultado de la congestión pasiva crónica por insuficiencia cardíaca derecha. ¿Quién nos ayuda a leer para tomar su participación? A ver, Monse González, para que ya te deje ahí tu participación. Y luego, pues, si quieren, la siguiente manita es de Dani. Dice respuestas. El hígado tiene una apariencia de nuez moscada como resultado de la congestión pasiva crónica causada por la insuficiencia cardíaca derecha. Estos datos representan cor pulmonar, presión arteriales pulmonares elevadas, pero menor presión de cuña arterial pulmonar que se aproxima a la presión auricular izquierda. En la radiografía de tórax, las arterias pulmonares agrandadas reflejan la hipertensión pulmonar, mientras que el borde prominente del corazón derecho indica hipertrofia ventricular derecha. La señalización del receptor de proteína morfogénica ósea tipo 2, gen BMPR2, en células de músculo liso inhibe la proliferación celular y favorece la apoptosis. La señalización deficiente conduce al engrosamiento y la oclusión vascular pulmonar. Entonces, esa es la base fisiopatológica en estos hermanos que tienen un defecto genético. Es achacable totalmente la hipertensión a esta proteína. Sin embargo, si ustedes van y leen hipertensión pulmonar en el contexto clínico, la verdad es que hay muchas causas. Una de ellas podría ser los microtrombos que ahorita mencionábamos, etcétera. Entonces, échenle ahí un ojito. No vamos a tocar nosotros todavía esa parte, pero si viene para la segunda parte del curso, hablar un poquito de hipertensión pulmonar. Bueno, ahora la siguiente manita arriba es la de Daniela. A ver, Daniela, vamos a leer el siguiente caso. Un hombre de 50 Sí, adelante. Un hombre de 51 años con enfermedad vascular reumática con antecedentes de fiebre de 10 días ahora tiene un dolor de cabeza y una pupila izquierda dilatada, soplada. La punción lumbar muestra una presión de apertura elevada y neutrófilos copiosos en su líquido cefalorraquídeo. Se muestra la resonancia magnética de su cerebro.
A ver qué les parece. ¿Quién tiene ahí algo que participar? A ver, Regina, está tu manita arriba. ¿Qué te parece? ¿Qué tiene este paciente? Ahorita hablamos de que les dije, estos no son tan comunes y les dije, pero fíjense que tiene y está un corazoncito. A ver, Ricardo, ahí anda tu manita también. ¿Quién quiere participar? Pues bueno, quiero pensar que tal vez pueda ser como por una hemorragia o una hernia. Realmente no. Fíjate, ¿Podría tu ser un paciente tiene... absceso? Ahí dijeron algo. Absceso. ¿Qué te hace pensar en un absceso? ¿Quién dijo absceso? ¿Regina? No, yo. Bonito. No, Dani. A ver, Dani, ¿qué te hizo pensar en el absceso? Tú estás viendo esa foto ahí. Por cómo se ve el lado. Bueno, primero por la pupila, lo de soplado o así. Ujú. Y también porque está la sintomatología, pero más que nada la radiografía, cómo se está viendo ahí. Esa tomografía, ¿verdad? Ajá. Del lado izquierdo. Ok. Ay, Dios, creo que me voy a quedar sin batería. Oh, por Dios. Dejé mi cargador en el hospital. Bueno, a ver si no se me corta esto. Changos. Bueno, déjenme ver aquí cuánto me queda. Uy, no, eso está en rojo. Dice que 22 minutos. Bueno, vamos a terminar antes de eso. Ok. Ay, Dios, mi cargador. Estoy bien mensa. Pero bueno, entonces, fíjense, ahí es un absceso, pero ¿qué tiene este paciente? Una enfermedad valvular reumática. ¿Vieron ustedes en microbiología que se hacían unas vegetaciones? Y acabamos de ver una parte de trombos. Entonces, interesante, ¿verdad? Y bueno, tiene algo infeccioso porque tiene un montón de neutrófilos. ¿Cómo vamos a explicar esto? Ahora sí, la otra manita arriba, creo que era la de Regina. Entonces, a ver, ¿quién nos ayuda a leer aquí? Adelante, Regina. Tiene un absceso cerebral con aparición del anillo causado por el aumento de la vascularización que rodea la región de necrosis licuefactiva. Junto al absceso se marca el edema cerebral, que causa el borrado de los ventrículos de la derecha con el desplazamiento a la izquierda de la línea media. Que por Tenía eso una- Ricardo nos estaba diciendo de la hernia. Por eso, porque vio desplazado, ¿verdad, Ricardo? Esa fue tu idea. No andaba tan mal el asunto, pero primero teníamos que ver ese anillo. Seguimos. Tenía una endocarditis bacteriana que provocó una embolia séptica en el sistema nervioso central. El edema puede conducir a una hernia cerebral transtentorial con compresión del tercer nervio craneal derecho, de ahí la pupila inflada, y de la arteria cerebral posterior que alimenta la corteza visual. El paciente también puede desarrollar hemiparesis ipsilateral y el daño a los vasos perforantes del mesencéfalo, y el puente puede conducir a hemorragias de Tourette. Y bueno, pues eso es 5 minutos de que se mueran casi, ¿verdad? Pero bueno, yo muy patóloga realmente. O sea, realmente estos son eventos que pueden conducir a la muerte ya, ¿sale? Entonces, por ello hay que tener cuidado. Vean todo el contexto, o sea, no está tan fácil si vemos el capítulo como aplicado. O sea, podemos tener un montón de casos. Siguiente, a ver quién quiere leer esta para ponerle su participación. Adelante, Vivian. Una mujer de 65 años tiene un historial intermitente de 1 año de disnea de inicio repentino y dolor en el pecho con taquicardia. 3 días antes del ingreso, sus estudios de laboratorio mostraron un aumento de D-dímero con el recuento normal de plaquetas, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Ella muere repentinamente y se realiza una autopsia. Se muestra su pulmón izquierdo. Y bueno, con lo que ya vimos de descripción, ¿qué les parece? A ver, denos una descripción morfológica, ¿qué es? ¿Quién quiere participar? Anímense, no hay respuestas equivocadas, por algo tenemos un razonamiento. Adelante, Laura. Bueno, se ve una hemorragia en donde se ve ahí Ajá. oscuro, en la base. Ajá.
Tiene como una forma de triangulito. Entonces, ¿qué será? Se ve rojo, en forma de triangulito, aumentó el dímero D. ¿Qué será? ¿Pudo haber sido una embolia? Puede ser, ¿verdad? Tiene un área de infarto hemorrágico. Y bueno, esa área de infarto hemorrágico en el pulmón, pues lo más es probable es que tenga una tromboembolia, ¿sale? Bueno, ahí está Fernanda, su manita. ¿Qué nos quieres decir? ¿Cuál es la causa? Bueno, Pues es que justamente iba a decir eso, doctora, que podría ser una tromboembolia, ¿no? ok, con el área de infarto. Ajá. Bueno, ayúdanos a leer las respuestas, ya que andas por acá, Fernanda, para ponerte acá tu participación. Sí, este infarto pulmonar es el resultado de una embolia pulmonar que ocluye una rama arterial pulmonar. La sangre suministrada a través de las arterias bronquiales era insuficiente para prevenir la necrosis con la muerte celular, pero condujo a una hemorragia extensa. La fibrinólisis iniciada con la formación de trombos conduce a la producción de productos de degradación de la fibrina, es decir, una prueba de dímero D positiva. Un gran émbolo de silla de montar probablemente bloqueó toda la salida de la arteria pulmonar. Los síntomas intermitentes que se observaron durante el año anterior se debieron a numerosos émbolos más pequeños. Ya ven, entonces estamos viendo aplicado lo que acabamos de platicar, ¿verdad? Aplicadísimo ya. Entonces, este era un tromboémbolo muy grande, no como los otros chiquitos, y que veíamos que tenía alteraciones en dímero D. Siguiente caso, aquí quién nos quiere ayudar a leer este casito. Miren, lo acabamos también de platicar. Adelante, nos dijo Regina que lo va a leer y después Ricardo va a participar. Un hombre de 71 años con cáncer de páncreas metastásico presenta dolor en el flanco y hematuria. Su trabajo revela un nuevo soplo cardíaco. Antes de que Ayer pueda ocurrir... exploración, perdón. Exploración, ajá. Perdón. Su exploración revela un nuevo soplo cardíaco. Antes de que pueda ocurrir cualquier otra evaluación, muere de un derrame cerebral masivo, aparentemente embólico. Se muestra su riñón en la autopsia. Ahora sí, morfológicamente, Ricardo, ¿nos quieres ayudar? ¿Qué es esto que estamos viendo? Parece, pues, es renal, ¿no? No, se le acabó la batería. ¿Alguien tiene su número? Estábamos viendo un infarto blanco, ¿verdad? Es un riñón, ¿vale? Entonces era ahí lo que teníamos. Déjenme ver si los tengo aquí en el teléfono los casos, porque luego sí los pongo aquí. Denme un segundo, para buscarlos aquí. ¿Qué creen que no? Están, pero no tienen el adjunto ya, porque no sé qué onda, ¿dónde están? Bueno, pues hasta aquí quedaríamos hoy porque sin mi compu no puedo terminar mis casos. Ayer era el último, creo, de hecho. No, nos faltan 2 o 1. Creo que nada más nos falta 1. Entonces, hasta aquí quedaríamos hoy. Perdón, chicos, la verdad es que sí, ahora sí me pasé de mensa. No me traje el cargador y se murió la compu. Qué oso. Pero bueno. Pues ya ni modo. Bueno, prepárense un poquito para los casos. El sábado hacemos 2 casitos que faltan, que son muy breves. Y vamos, terminando de esos casitos, vamos a hacer nuestra evaluación. Déjenme ver para que les diga. ¿Qué más estudian?
Porque normalmente hacemos los casos y luego la evaluación. Para que no se me vaya nada, déjenme de una vez les digo que más estudian. Entonces, recordar bien que es el edema, lo que acabamos de platicar. Les acabo de dar un valor para la parte de la embolia gaseosa. No se les olvide, porfa, chéquenlo ahí. Tal cual lo buscan en el Robin, ¿va? Entonces, ahí lo van a buscar. ¿Cuánto requerimos? ¿No? Entonces, para que no se vayan a confundir. Y bueno, ¿qué más? Hay este casito, pues hay que ponerle bastante atención. Y vamos a terminar esos casitos para que podamos hacer la evaluación. Nada que no hayamos platicado, estoy viendo el tipo de examen, ¿vale? Entonces, la evaluación la vamos a hacer el día sábado. Acuérdense buscar el valor de referencia de la embolia gaseosa, ¿sale? Ese es el único que puede estar ahí medio distractor o medio raro. De ahí en fuera es todo lo que acabamos de platicar y ya terminamos los 2 casitos que nos faltan. Y bueno, el sábado nos conectamos 7:15 y terminamos rápido para que festejen el Día del Amor y la Amistad, ¿sale? Bueno, ustedes todavía festejan, ustedes que son jóvenes diríamos acá, ¿sale? Ya, Sí, con de amigas gracias, ya es un doctora. día más, ¿sale? Entonces ustedes sí, para que festejen, ¿sale? Entonces nos conectamos el sábado. Cuídense mucho, nos conectamos el sábado. Una disculpa por lo de la compu, pero sí, no, sí. Estoy pensando si sí lo dejé en la oficina. Ya ni modo, que no se me haya quedado en un aula de las de ella porque ya se perdió, ¿sale? Bueno, cuídense mucho, chicos. Bye. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias. Bye, cuídense.